Esta noche, en Nocturnia, nos adentraremos en una ruta que muchos prefieren no recordar. Una carretera que no aparece en los mapas, pero que todos los traileros han recorrido al menos una vez, aunque nunca lo confiesen, historias que se cuentan en voz baja en fondas apartadas, mientras el motor sigue encendido por precaución y donde el silencio parece tener más peso que el propio camino. Hoy escucharás 5 relatos reales, testimonios de hombres que han recorrido las carreteras más solitarias del país, y que alguna vez llevaron algo más que solo carga, experiencias que jamás pudieron explicar del todo. Desde apariciones extrañas hasta entregas con condiciones insólitas, estas historias te harán pensar 2 veces antes de apagar el motor en medio de la noche. Quédate hasta el final, porque la última historia no solo habla de una experiencia imposible, sino de una advertencia que aún está vigente. Suscríbete y deja tu like si tú también has sentido que no siempre vas solo en la carretera. Esto es Nocturnia. La primera historia se llama Kilómetro 51. No sé por qué esa noche tomé la ruta larga. Tal vez por rutina. Tal vez porque algo en mí prefería la soledad del asfalto a quedarme atrapado entre los camiones detenidos de la autopista principal. Era un tramo desolado, sin estaciones de servicio en muchos kilómetros, sin señal de teléfono, sin radio. Solo el rugido del motor y el leve traqueteo de la carga como única compañía. Había cruzado Hermosillo y seguía hacia el norte. El mapa marcaba una pequeña desviación que siempre usaba para ahorrar tiempo. Pero esa noche, mientras avanzaba por la carretera secundaria, el sueño comenzó a cerrarme los ojos con una suavidad peligrosa. No recuerdo en qué momento decidí detenerme. Vi un claro apenas visible entre los matorrales, un espacio de tierra plana al borde del camino, donde cabía el tráiler con dificultad. Apagué las luces, dejé la radio encendida a bajo volumen y me recosté unos minutos, solo para descansar la vista. No debía hacerlo. Al abrir los ojos, todo estaba sumido en una oscuridad distinta. No era solo la noche, era como si algo estuviera cubriendo la cabina, como si la atmósfera hubiera cambiado de densidad. No había sonido alguno. La radio estaba apagada. El motor también. Y el aire estaba tan quieto que parecía que el mundo había dejado de moverse. Fue entonces cuando lo sentí, esa presencia. No sabría describirla, porque no hizo ruido, no se movió. Pero la sensación fue tan clara como si alguien hubiera entrado en la cabina mientras dormía. Giré la cabeza lentamente, con el estómago encogido por una tensión que no entendía, y vi algo que aún hoy me cuesta aceptar. En el asiento del copiloto había una forma. Una silueta apenas visible, demasiado oscura para ser solo sombra. No se movía. No respiraba. No tenía rostro. Solo estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Como si me perteneciera. Me paralicé. No fui capaz de gritar. No fui capaz de pensar. Solo pude abrir la puerta del lado del conductor con un movimiento torpe y salir de un salto al terreno irregular. Me alejé de la cabina, sin mirar atrás, hasta quedar a varios metros. No podía dejar de sentirla, como si siguiera observándome desde dentro, o estuve allí hasta que el cielo empezó a aclararse, temblando por dentro aunque el frío no fuera extremo. Cuando por fin el sol asomó sobre la línea del horizonte, me acerqué al tráiler. Todo parecía en orden. Las puertas cerradas. La cabina intacta, pero al abrirla, lo noté, un olor a tierra húmeda, como a bosque después de la lluvia, impregnaba el interior. Y en el asiento del copiloto había rastros. Polvo seco, como si alguien hubiera entrado con las botas llenas de tierra. Y algo más, una marca, parecía una huella, pero no era de zapato. Ni de mano. Era más pequeña. Más estrecha. Como si la hubiera dejado algo que no terminaba de ser humano. Arranqué el motor sin revisar más. El camión respondió al primer intento. Manejé sin detenerme hasta que llegué al primer poblado con luz y ruido y gente que podía ver y tocar. No le conté a nadie. Guardé la historia como quien guarda una caja sellada con algo que no debe tocarse. Desde entonces, evito ese tramo. Aunque represente una hora extra de camino, doy la vuelta completa. Y aún así, a veces siento que aquella presencia se quedó conmigo. Como si cada vez que apago el motor en mitad de la noche, volviera a estar sentada ahí, justo a mi lado, esperando que me duerma otra vez, porque en el fondo, sé que no fue un sueño, fue algo real. Algo que habita entre el sueño y la vigilia. Y que, en algún punto del kilómetro 51, encontró la forma de subirse a mi cabina. La segunda historia se llama No cruces de noche la Rumorosa. La primera vez que crucé ese tramo fue por accidente. Me desviaron por obras en la ruta principal, y aunque la advertencia estaba clara,
evítese de noche, alta siniestralidad, ya era demasiado tarde para retroceder. La carretera de la Rumorosa hacía honor a su nombre, estrecha, empinada y plagada de ecos que uno no esperaba en un lugar sin árboles. Era una de esas noches donde el cielo parece apagado. No nublado, muerto. Como si el espacio allá arriba no existiera. Llevaba las luces altas, pero apenas alcanzaban unos metros más allá de la curva siguiente. Entre el juego de sombras de los riscos y el zumbido del viento en los espejos, empecé a sentirme observado. No visto. Observado. Como si algo que no tenía ojos me estuviera midiendo desde la roca misma. La primera vez que lo vi fue justo al pasar por el mirador abandonado. Algo delgado, erguido. Al principio creí que era una señal caída, hasta que noté que se movía. No caminaba. Deslizaba. Sin tocar del todo el suelo. Pasó frente a mis faros por apenas un segundo y luego desapareció tras un muro de piedra. El volante se me fue de lado cuando intenté girar la cabeza para seguirlo. Me detuve en seco. Y ahí, al apagar el motor, no sé por qué lo hice, escuché la voz. No era una voz como las humanas. Era más bien una especie de vibración, algo que parecía salir del interior del tráiler, pero que al mismo tiempo resonaba en mis huesos. Como si alguien, o algo, hablara desde un lugar que no era este mundo. Volví a arrancar. Seguí conduciendo. Pero en cada curva, el camino parecía más largo. El GPS se congeló. El reloj digital parpadeó. Y lo peor, la carretera comenzó a repetirse. Las mismas señales. Las mismas grietas. El mismo grafiti en la roca. 3 veces pasé por el mismo punto. Y lo supe porque allí, entre las sombras del arcén, algo me esperaba. Parado. Inmóvil, esa figura larga, sin rostro, parecía más clara con cada vuelta. La 4ª vez que lo vi, estaba en medio del camino. No pude frenar a tiempo. Cerré los ojos. Sentí el impacto seco, pero el tráiler no se sacudió. Al abrirlos, no había nadie. Solo un chillido metálico en los retrovisores. Como uñas raspando el costado del remolque. Cuando finalmente logré salir de la Rumorosa, el reloj marcaba la misma hora que cuando entré, y en la lámina lateral del tráiler, escrita con algo que parecía óxido o polvo quemado, una frase: no debiste pasar de noche. Desde entonces, no importa dónde me encuentre, siempre a las 3:17 de la mañana, el GPS parpadea durante 3 segundos. Solo 3. Pero cada vez más seguido. Como si esa carretera estuviera intentando volver a cruzarse en mi ruta. Como si no hubiera salido del todo. La tercera historia se llama Carga Fantasma. Una noche me ofrecieron un viaje bien pagado. Demasiado bien pagado, si soy sincero. El encargo era simple: recoger un contenedor sellado en un parque industrial de Guadalajara y entregarlo en una bodega vacía en las afueras de Pachuca. Sin contacto. Sin paradas largas. Sin preguntas, acepté. Cuando el dinero es urgente, uno no puede darse el lujo de pensar demasiado. El remolque ya estaba cargado al llegar. Lo único extraño fue que un hombre con uniforme, sin nombre ni insignias, me entregó el papeleo sin mirarme. Me pidió que no abriera el contenedor bajo ninguna circunstancia. Y antes de irse, me dijo una frase sin emoción alguna: no se detenga más de lo necesario. Ya en carretera, comencé a notar detalles. El remolque parecía más pesado de lo que indicaban los documentos. Y había un leve golpeteo desde dentro, como si algo se deslizara de un lado a otro, a pesar de estar atado. La primera vez que escuché el crujido fue al detenerme en un semáforo de un pueblo fantasma. El sonido no venía de la suspensión, ni de la carga. Era como si alguien, o algo, rascara el interior del metal, tratando de salir. Con los nudillos. Con los dientes, seguí sin detenerme. Horas más tarde, en plena recta del altiplano, los espejos comenzaron a vibrar sin causa. No había viento. No había otros vehículos. Pero la vibración era constante, como si el tráiler atravesara un campo eléctrico. Fue entonces que lo sentí, un olor denso, ácido, que se colaba desde el acoplamiento trasero. No tenía por qué llegar a la cabina, pero lo hacía. Era el olor de la sangre seca. Intenté ignorarlo. No abrí las ventanas. No miré atrás. Pero el remolque crujía más fuerte a medida que pasaban los kilómetros. Como si su contenido estuviera despierto. Como si algo encerrado ahí dentro me conociera. Cuando llegué al punto de entrega, la bodega estaba completamente oscura.
Nadie me recibió. Solo una figura apareció entre los árboles, me hizo una seña para retroceder y abrir el compartimiento trasero. Yo no lo hice. Puse marcha atrás y me fui. Esa carga nunca fue entregada. Pero tampoco me la quitaron. El tráiler desapareció del sistema. Lo que fuera que había ahí dentro, dejó de golpear, pero desde entonces, en las noches sin luna, al pasar por ciertos tramos del país, escucho ese golpeteo otra vez. Como si la carga aún me persiguiera. Como si lo que llevé aquella noche no fuera una entrega, sino una condena. La cuarta historia se llama No mires al copiloto. Llevaba años haciendo la misma ruta. De Puebla a Veracruz y de regreso. Nunca me había pasado nada, salvo lo típico, animales cruzando, neblina inesperada, algún retén mal señalizado. Pero esa noche fue distinta desde el principio. Había niebla densa, una de esas que parecen deslizarse dentro de la cabina aunque tengas las ventanas cerradas. El parabrisas no se empañaba, sudaba. Y el frío dentro del tráiler no era normal. No era físico. Era mental. Como si algo hubiera entrado sin abrir la puerta. A mitad del camino, en una curva cerrada, sentí que el asiento del copiloto se hundía. No me atreví a mirar de inmediato. La lógica me decía que era mi mente, el cansancio, un movimiento del tráiler. Pero el retrovisor lateral mostraba una silueta reflejada en el cristal. No claramente. Solo un contorno oscuro, casi humano. Y eso bastó, no me detuve. No respiré con normalidad. Solo conduje con los ojos al frente durante más de 30 kilómetros. Pero la sensación era constante. Un susurro sin sonido. Una presencia sin forma. Como si algo se hubiera sentado a observarme. En la recta final, antes de llegar a la gasolinera donde siempre descansaba, escuché una respiración que no era mía. Directamente a mi lado. Un aliento frío, húmedo. Pero lo más perturbador fue lo que vi al frenar. El parabrisas se empañó, y sobre el vidrio, una mano se marcó desde adentro, dejando 5 dedos delgados, inhumanos, como si la piel que los había tocado estuviera húmeda y cenicienta. Desde aquella noche, todos los copilotos que he llevado, familia, amigos, incluso inspectores, se han quejado de algo extraño. Que el asiento está frío. Que se sienten observados. Que sueñan cosas horribles esa misma noche. Yo no les cuento nada, solo les recomiendo que no miren al espejo retrovisor cuando pasamos por esa curva. Porque lo que se subió conmigo esa noche, nunca se bajó del todo. La quinta historia se llama El remolque 23, era un viaje de rutina. Pero en la base de carga me asignaron un remolque distinto, uno sin rotular. Cuando pregunté, solo me dijeron que era un modelo viejo, que lo habían reactivado temporalmente, lo conecté, hice las pruebas, y todo parecía en orden. Pero en el registro de carga aparecía un dato borrado, remolque 23, fuera de servicio desde 1997. Algo no cuadraba. Nadie quiso explicarme por qué. Esa noche, al pasar por un tramo montañoso, escuché un golpe seco en las puertas traseras. Frené en seco. Bajé con linterna y revisé. No había daño visible. Pero había algo escrito en la tierra pegada a la chapa. Ayúdame, lo limpié con la manga. Pensé que era una broma pesada. Volví al volante. 10 minutos después, el motor bajó de potencia sin razón. El tablero parpadeó. Y la radio se encendió sola, estática pura. En medio del ruido, una voz emergió, distorsionada, antigua, apenas un murmullo. No debió volver. El remolque 23 había estado involucrado en un accidente fatal. Nadie lo mencionó. Nadie lo registró oficialmente. Pero desde entonces, quien lo arrastra termina viendo cosas. Oyendo nombres que nunca aprendió. Soñando con rostros que jamás ha visto. Yo lo arrastré solo una vez. Y cada tanto, en mitad de la noche, lo escucho pidiendo que lo lleve de nuevo. Que lo saque de ese lugar donde quedó atrapado, pero no pienso volver a engancharlo. Porque el remolque 23 no solo carga cosas, carga recuerdos que no son tuyos. Y voces que no se callan nunca. Y ahora que has escuchado estas 5 historias, dime, ¿sigues creyendo que todas las leyendas de carretera son simples cuentos de madrugada? Tal vez, después de esta noche, ya no mires igual ese tramo solitario cuando viajes de noche. Tal vez, empieces a notar cosas que antes no veías, una figura inmóvil al borde del camino, un espejo retrovisor que vibra sin viento, un olor que no tiene fuente, una sombra sentada en el asiento que creías vacío. Porque si hay algo que todos estos traileros tienen en común, no es solo el volante o el rugido de sus máquinas.
Es el silencio. Ese que pesa en la cabina cuando algo invisible se cuela con ellos. Es el miedo que no confiesan, pero que arrastran igual que sus cargas, noche tras noche, kilómetro tras kilómetro. La carretera, para ellos, no es solo un medio. Es un purgatorio en movimiento. Y no todos los que conducen regresan siendo los mismos. Algunos traen consigo marcas que no se ven, pero que nunca los abandonan. Otros, como tú y como yo, solo escuchamos sus historias desde la comodidad de una pantalla, hasta que nos toca viajar solos por un tramo largo y oscuro, y de pronto, entendemos lo que antes parecía exagerado. Así que la próxima vez que vayas por la autopista y veas un tráiler detenido a la orilla, no te acerques. No mires dentro. No golpees la puerta de la cabina. Porque puede que lo que haya ahí dentro no esté esperando ayuda, sino una nueva víctima, y si tú eres trailero, o conoces a alguno, pregúntale, ¿alguna vez viste algo en la carretera que no supiste explicar? Y observa su rostro. Las respuestas que no se dicen son siempre las más verdaderas. Gracias por viajar con nosotros esta noche por las rutas más oscuras de México. Si quieres seguir escuchando historias que no te dejarán dormir tranquilo, suscríbete a Nocturnia, activa la campanita y cuéntame en los comentarios cuál fue la historia que más te inquietó. Y si alguna vez fuiste testigo de algo extraño en la carretera, este es tu lugar para contarlo. Nos vemos en la próxima entrega, o quizás nos crucemos en el camino. Buenas noches y buena suerte en el próximo tramo. Porque no todos llegan a destino.